Fíjese que en el año 586 a.C., en una época donde había una gran desazón en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, porque ellos habían padecido o estaban padeciendo un cautiverio. Entonces Dios levanta a un profeta, dos profetas levantó en aquel entonces, antes que sucedieran las cosas. Por eso es importante adelantarse. Y esta es la palabra profética que nosotros tenemos, es la palabra más segura que nosotros tenemos, es la Biblia, la palabra del Señor. No profetizamos para endulzar el oído de la gente, sino que predicamos la palabra profética segura, que es para advertir a la gente. Espero que el calor o el aire, que está bien o no sé si está bien, no lo relaje a usted y se me duerma, sino que pueda estar atento. Si usted ve que está alguien cabeceando, usted con mucho cariño y le hace así, un codito así, con disimulo, ¿vale? Pero entonces Dios levantó a dos profetas, a Jeremías y Isaías, para prevenir al pueblo de Israel o prevenir al pueblo judío acerca de la destrucción que iba a venir. Y esto fue producto del pecado principal que llevó al pueblo de Israel, específicamente al reino de Judá, al exilio en Babilonia. ¿Y cuáles fueron el pecado principal? Escúcheme, el pecado principal que fue la idolatría constante y la violación de la alianza con Dios, o sea, del pacto que el pueblo de Dios había hecho con Dios. Esto se tradujo históricamente en dos fallas muy graves para Dios. Y si nosotros podemos ver hoy en día, podemos ver de que, como decía anteriormente, en el libro de San Mateo, capítulo número 24, dice la palabra del Señor que dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de su fe. ¿Qué significa apostatarán de su fe? Dice que abandonarán su creencia en Dios. O sea, producto de todas estas cosas que suceden. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas, suceden estas cosas, lo primero que viene a nuestros pensamientos, ¿cómo puede ser que Dios permita que muera tanta gente inocente? ¿O cómo puede ser? Y entonces apostatarán de la fe y verán a Dios como a un ser cruel, que parece que se ha olvidado de la creación, pero es producto, vuelvo a decir, es producto de la idolatría constante y de haber violado un pacto con Dios o haber fallado a un pacto con Dios. Y eso se traduce en las consecuencias que mucha gente a nivel personal también suceden en nuestras vidas. Idolatría, adoración, por ejemplo, el pueblo judío, adoración a dioses paganos de las naciones vecinas, por ejemplo, como era Baal y el dios Acera, eran dos dioses. Entonces se empiezan a mezclar el pueblo de Dios, aquel pueblo que tenía al único Dios verdadero, que eran un pueblo monoteísta, o sea, que creían en el Dios verdadero, en Yahvé, en el Dios verdadero. Entonces comienza a mezclarse estas creencias con otros dioses, con dioses de otras naciones vecinas. Y después estaba la injusticia social, que era el abandono de los mandamientos éticos, lo que provocó corrupción, deshonestidad, opresión a los vulnerables y violencia. Todo eso se hace manifiesto cuando se pierde el temor al Señor. Dios quiera y el Señor nos ayude a nunca, escúcheme, a nunca perder el temor de Dios. No tener miedo de Dios, que es diferente, sino tener temor de Dios, un temor reverente al Señor. Durante el reinado de Sedequías, que fue esto, el profeta, o sea Jeremías, advirtió al pueblo que Jerusalén sería conquistada por el rey Nabucodonosor. Por causa de la desobediencia, como dije anteriormente, por causa de la desobediencia y la idolatría. Eso se encuentra en Jeremías capítulo número 43, verso 10. Dice de la siguiente manera, si usted me acompaña por favor a leerlo, si tiene Biblia, y si no, aquí lo ponen los hermanos de la multimedia. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces nosotros nos paramos de este lugar y entendemos que Dios es el que habla? No es la ocurrencia del pastor,
No es la ocurrencia de los hermanos cuando comparten la palabra del Señor. Entendemos que Dios pone una palabra en nuestro corazón para poder dar o para poder transmitirla a la gente, para que podamos transmitirla al Señor en un tiempo de quietud, en un tiempo de meditación de la palabra del Señor, y también haciendo un balance o tomando el pulso, escúcheme, tomando el pulso a las cosas que están sucediendo en el mundo, a todas las cosas que suceden en el mundo. Entonces Jeremías se levanta, y esto lo profetizó antes de que el pueblo de Dios fuese a ese cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dios de quién? Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré, escúcheme, y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me llama poderosamente esta frase que sigue adelante. Y dice, ¿cómo? Mi siervo. Wow. Como Nabucodonosor, el siervo de Dios. ¿Sabe que hasta el mismo Satanás es siervo de Dios? Ahora, cuando vemos esto, y dice, y pondré su trono sobre estas piedras. O sea, se iba a establecer el reino de Nabucodonosor, o sea, el reino de Babilonia se iba a establecer, y Dios le dice que iba a ser el siervo. A veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros no la entendemos en nosotros. Como no entendió el pueblo de Israel, cómo podían ellos y Jeremías, Isaías, más precisamente Jeremías, estaba profetizando que el pueblo de Dios, el pueblo judío, iba a estar 70 años bajo un dominio que no era el dominio de Dios, bajo un dominio pagano, que iban a ser oprimidos. Y aquí hay muchísima historia, hay muchos de los que conocen la palabra del Señor, saben de todo lo que pasó el pueblo de Dios en esta época, digamos, oscura del pueblo de Dios. Pero eso fue consecuencia de haber desobedecido a Dios. Y a veces nosotros no medimos las consecuencias cuando nosotros tomamos decisiones, cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando el Señor habla en nuestra vida, no somos consecuentes a tomar las decisiones correctas. Y como consecuencia de eso viene, no digo que Nabucodonosor, pero viene un sistema que es el sistema babilónico, porque Babilonia no es ahora un lugar físico, sino que es una opresión espiritual, lo que se transmite en el mundo y más que todo dentro de la iglesia del Señor para sacarnos a nosotros del propósito de Dios, por el cual el Señor nos ha llamado. Ahora las situaciones pueden convertirse, y esto es lo bonito de este mensaje. Lo bonito de este mensaje es que las situaciones esas que tú las ves adversas en tu vida, que yo veo adversas en mi vida, esas situaciones se pueden transformar en nuestro siervo. Claro, nadie quiere un siervo así. Nadie quiere, pero las situaciones que son difíciles para nuestras vidas nos ayudan a nosotros a crecer en el Señor. Vemos bajo otra perspectiva. Vemos bajo otra visión. Y eso que viene, pero esto está en nosotros permanecer fieles al Señor, de nosotros mantenernos en la misma dinámica de la fe, de la confianza en el Señor. Cuando nosotros los mantenemos en la confianza y en la dinámica del Señor, entonces todas estas situaciones que son adversas para nuestra vida se convierten no en nuestro enemigo, sino que se convierten en nuestro siervo. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que a nosotros nos hacen crecer en el Señor. Todas situaciones difíciles. Hay cosas que yo no puedo controlar, ni usted puede controlar. Hay gente que quiere controlar todas las situaciones, pero es imposible controlar todo. No tenemos esa potestad de poder controlar. No puedes controlar una enfermedad que quizás te viene, una enfermedad, te viene una situación familiar, te viene una falta de trabajo, que te viene no sé cuál es el problema que puedes tener. Quizás no puedes controlarlo, pero sí podemos seguir confiando en el Señor, que esa situación adversa será el siervo, será aquello que nos ayude, será lo que servirá, esa es la palabra, será lo que servirá para seguir confiando en Dios. Claro, cuando tú ves todo esto, nadie quiere pasar por dificultades. Yo pregunto, es una obviedad lo que voy a preguntar, ¿cuántos quieren estar enfermos? ¿Verdad que nadie? ¿Cuántos quieren vivir problemas en la familia? ¿Verdad que nadie? ¿Cuántos quieren vivir por la eternidad hasta cuando el Señor venga? Tener paz con la familia o con relaciones familiares, ¿verdad?
Todos queremos, ¿verdad? Todos. ¿O no? ¿Usted no? ¿Usted no? Pregúntele al que tiene al lado de usted. ¿Tú quieres vivir en paz? Dile. Pregúntele, a ver, pregunte. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere tener esa tranquilidad? Ahora, pero también Jeremías, y esto lo vamos a ver, Jeremías expresó palabras de confianza en el Señor en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. ¿Cuántos alguna vez leyeron el libro de Lamentaciones? No, yo leo el libro de las celebraciones. No, yo no leo el libro de Lamentaciones. Me gusta más cantar de los cantares, ahí donde hay muchos poetas y hay muchas palabras bonitas y todo eso. Pero está en la Biblia el libro de Lamentaciones. Era un tiempo de grandes lamentos. Era un tiempo de... ¿Por qué? Por la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ciudad, fíjese lo que representaba la ciudad para el pueblo de Israel en aquel entonces. Era el lugar de adoración de los hebreos. O sea, tenían motivo para estar lamentándose. Esa ciudad les daba identidad. Era el lugar desde el que se gobernaba. Era el lugar de seguridad para el pueblo, era un lugar de seguridad para el pueblo de Dios. Y sin embargo esa ciudad había sido destruida y entonces se levanta el profeta Jeremías. Y cuando hablamos, mucha gente lo ha tomado y ha hecho quizás, no digo escarnio, pero hasta le han titulado a Jeremías el profeta llorón. Qué descortés decirle el profeta llorón. Porque era un hombre que tenía un sentimiento y tenía una identidad y tenía un corazón que tenía empatía por su pueblo, por su gente. A tal punto que él dice, me duele mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. ¿Quién podía decir eso? De ver la rebeldía del pueblo de Dios. Ahora Jeremías, cuando él escribe en el libro de Lamentaciones, él estaba viendo todo esto. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir... ¿Cuál era qué es lo que representaba esa ciudad que había sido destruida? El lugar de adoración de los hebreos, estaba el templo, lo más importante. Por eso, fíjese, el templo o el lugar donde nosotros nos congregamos, claro que sí es importante. Hay gente que dice, no, la iglesia está en todas partes, la iglesia no son 4 paredes, pero sí estaba. ¿Por qué? Porque Dios escogió lugares para manifestar su gloria. Como Dios escoge este lugar también para traer una palabra, para que podamos reunirnos como congregación. En el lugar de adoración de los hebreos. Esa ciudad les daba identidad. Cuando usted viene a la iglesia, cuando nosotros venimos a la iglesia, usted no viene porque es invitado o porque usted está por casualidad aquí en esta ciudad y no tiene otra cosa que hacer. Y entonces, no, porque nos dan una identidad. Somos hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? ¿Verdad? Era el lugar desde el que se gobernaba, era un lugar donde se regía las leyes, donde estaban toda la seguridad del pueblo judío. Era el lugar de seguridad para el pueblo. Ahora la ciudad estaba en ruina, había desesperanza en toda una nación. Y perdón, los hermanos de Venezuela, los hermanos venezolanos, yo creo que cuánto habrán sentido esto, ¿no? Cuánto hay que estar en el lugar. Yo no tengo familiares allí, pero el dolor, la incertidumbre que crea todo esto. Fíjese, el libro de Lamentaciones significa lo siguiente, son cantos fúnebres. Uy, pastor, yo pensé que usted iba a hablar de alegría hoy en la iglesia. Lamentaciones, endechas. ¿Qué es lo que eran las endechas? Eran llanto, era algo que salía del corazón de la gente. Por su parte, la Biblia hebrea lo titula como Eiká. ¿Qué significa Eiká? Eiká significa ¿qué? Es con signo de admiración, ¿no? Como diciendo, ¿cómo nos puede estar pasando esto a nosotros? Pregunto, ¿alguna vez te has preguntado esto? Yo sí me he preguntado muchas veces. ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto? Y hacemos lamentación. Era un canto, escuche, era un canto de duelo por un muerto. Eso eran lamentaciones. Si usted pone a leerse
poner a leer, perdón, no a leerse, sino a leer el libro de Lamentaciones, usted va a ver toda la situación que vive el pueblo de Dios. Usted ve toda la lamentación que hace, pero en medio de ese lamento, en medio de ese llanto, en medio de esos cantos de fúnebre, en medio de aquella incomprensión de las cosas que te pasan en la vida, hay un cántico de esperanza. Y la palabra del Señor, lo vamos a ver, dice que fue hasta cuando Dios le dijo: no tengas temor. Y esa es la palabra por hoy: no temas, que el Señor está con nosotros. Aunque veamos dificultades, aunque veas las cosas que aparentemente pasan de tu control o están fuera de tu control, hay un Dios que tiene todo el control de las cosas. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que no se ha olvidado de ti, hay un Dios que no se olvida de ti. Y ciertamente veremos la gloria de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Lamentaciones no se reduce a llorar el desastre de Judá y de Jerusalén, sino que una y otra vez lleva al pueblo, y esto es lo importante, lleva al pueblo a reconocer su propia responsabilidad. Diga, su propia responsabilidad. Eso es lo que muchas veces no queremos nosotros evadir, nuestra responsabilidad. Somos responsables. No tan solo reconocer su responsabilidad, sino confesarnos culpables delante del Señor, no hacer aspaviento, no, reconocer cuando nosotros cometemos errores, reconocer cuando evadimos nuestra responsabilidad, cuando no tenemos la responsabilidad. Lamentaciones capítulo 1, verso 8. Vamos a leer unos textos aquí. Pecado cometió Jerusalén, dice la Biblia. O sea, que pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Pero mira, no iba a leerlo, pero lo voy a leer. Ponme por favor el versículo número 1 para que entendamos todo esto. Así comienza el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Dice: ¿cómo han quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amantes se está refiriendo a los dioses que ellos hicieron pacto con ellos. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Verso número 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre sus estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a la fiesta solemne. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, escuche, sus sacerdotes gimen, todas sus puertas. Está hablando acerca del templo, de la casa de Dios. Dice: sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová lo afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Verso 6. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde el tiempo antiguo. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Verso 8. Y aquí está lo que compartía. Pecado, ¿puede leerlo junto conmigo? Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Ellos no veían cómo podían salir
de esa terrible situación. A veces nos encontramos en esa misma posición, a veces no sabemos cómo salir de situaciones en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Ahí no queda la palabra del Señor, porque el profeta comienza a hablar con Dios. Gloria al Señor, porque cuando tú comienzas a hablar con Dios, cuando comenzamos a hablar con Dios, las cosas cambian. Vuelvo a decir, cuando comenzamos a hablar con Dios, las cosas cambian. El profeta comienza a hablar con Dios con la seguridad de que está siendo escuchado. Y quiero decirte que no hay oración que Dios no escuche. Dios escucha tu oración, aún en lo más silencio, aún en lo más secreto, aún en lo más íntimo de tu corazón. Hay una voz que resuena en el cielo. No hace falta que le escuche el que está al lado tuyo, el que está delante, que le escuche el pastor o el hermano o quien sea. Hay un Dios que escucha nuestras oraciones. Hay un Dios que dijo, clama a mí y yo te responderé. Hay un Dios que ha dicho, yo estoy contigo. Aleluya, no temas, confiar en el Señor. Y eso fue la confianza. El libro de Lamentaciones no es un libro cerrado, sino no es únicamente lamentaciones, sino que hay una respuesta de Dios. Y la vamos a ver a la respuesta de Dios. Y como tú y yo lo vamos a ver a la respuesta de Dios. Porque poderosa es la palabra que nosotros lanzamos. El profeta comienza a hablar con Dios. Ese hombre se enfoca en lo único que puede sacarlo del pozo más profundo en el que se encuentra. En el pozo, un pozo de desesperación. ¿Qué era el pozo de la desesperación? Me recordaba que cuando habla la Biblia acerca del pozo de desesperación, me recordaba cuando hicimos el bautismo en el pantano. Yo me recuerdo. ¿Cuántos se acuerdan cuando estuvimos ahí en el pantano haciendo el bautismo? Uy, pocos se acuerdan. A ver cuántos estuvieron en el bautismo ese. Me acuerdo cuando empezamos a entrarnos allí, claro, hay lodo, ¿no? Y empezamos a hundirnos. Es como una especie de arena movediza. No sé, yo nunca he pisado arena movediza, pero te succiona, te lleva, quieres salir y más te va engullendo, te engulle una arena. Y entonces el profeta se encuentra en este estado, en un pozo de desesperación, de angustia, sin esperanza. Como también fue David. Él se encontró en esa misma situación y sin embargo hoy David es recordado y lo seguimos recordando como un gran hombre de Dios. Tu historia y mi historia no terminarán en derrota. Nuestra historia terminará en bendición. Se acordarán de ti, se acordarán de nosotros, se acordarán de esta iglesia, pero no se acordarán como una iglesia derrotada. Como hoy nosotros nos podemos acordar de estos hombres, nos recordarán porque hemos podido sobresalir, hemos podido salir de nuestra angustia, hemos podido hacer pie firme en medio de las dificultades, de los problemas y entender y hemos entendido que es Dios el que nos toma de la mano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Salmo 40, verso 1. Son las mismas palabras del profeta David. Dice pacientemente, diga pacientemente. Pacientemente esperé al Señor, aleluya, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, aleluya. Hay un Dios que oye, quiero decírtelo 1000 veces, hay un Dios que escucha, aunque parece que no, hay un Dios que sí, dice que sí, que Él escucha. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿qué puso? Un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado, diga bienaventurado. Yo soy bienaventurado. Diga yo soy una mujer, diga yo soy un hombre. Si un hombre no diga yo soy una mujer, Ahora si usted es un hombre, diga yo soy un hombre. A ver los hombres, vamos. Diga yo soy un hombre. Diga, yo soy un hombre. No, los hombres, a ver, pónganse de pie los hombres, a ver, pónganse de pie. Los que son hombres, ¿no? Los que de verdad son, los que no se pongan de pie, entonces lo vamos a dudar ahí entonces. Y ahora dígalo conmigo, dígale. Bienaventurado el hombre, diga. Soy bienaventurado, diga. Soy bienaventurado, diga. Soy bienaventurado, bienaventurado el hombre, aleluya, porque yo pongo mi confianza, diga, porque yo pongo mi confianza, dígalo fuerte, porque yo pongo mi confianza, yo pongo mi confianza en el Señor, aleluya. Dele un aplauso a los hombres al Señor, aleluya. Aquí hay hombres verdaderos, hombres que le creen al Señor, aleluya. Quizás usted crea que esto es un juego, pero es una declaración de fe, es una declaración de que somos hombres de Dios.
Aleluya, gloria a Dios. Ahora siéntese en los varones. Ahora quizás algunos que no se sentían varones, que no se sentían, se pongan de pie ahora. Bienaventurados las mujeres, diga, bienaventuradas las mujeres. Pónganse de pie las mujeres, a ver. Todas las mujeres, van a ver que las mujeres sí que tienen. Bienaventuradas las mujeres, diga, bienaventurada, diga. Soy bienaventurada, diga. Soy bienaventurada, diga, porque yo he puesto mi confianza, diga, porque yo he puesto mi confianza, no en hombre, diga, no en una denominación, he puesto mi confianza en el Señor, dígalo, he puesto mi confianza en el Señor. Dios tiene todo bajo control, el Señor tiene todo bajo control en nuestra vida, aleluya, aleluya. Por tanto, aleluya, en medio de tanto dolor, aleluya, el profeta acude al Señor, al que todo lo puede, aleluya. Cuando nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, lo bueno es poder abocarnos y acudir a aquel que todo lo puede, aleluya, y ese es nuestro Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Entonces se produjo algo especial. Las circunstancias siguen siendo las mismas. ¿Cuántas veces nosotros vemos que las circunstancias siguen siendo las mismas? Siendo las mismas, pero Dios habla. Diga, Dios habla. Y Dios nos dice, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo, ten la seguridad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Yo pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿El Dios únicamente del día domingo? ¿El del día lunes? ¿O el día martes? ¿O el día sábado? ¿Cuál es? El Dios de todo de nuestra vida. Del lunes, del martes, del miércoles, jueves, del enero, febrero, marzo, abril y todos los meses y todos los años que vienen. No tengas miedo, ten la seguridad de quién es tu Dios. Hay gente que no tiene la seguridad de quién es su Dios. No tengas miedo, solo son circunstancias pasajeras. Es enfermedad, la muerte de un ser querido. ¿Cuántas veces pasamos por estas cosas? La crisis económica. A los hermanos, una ciudad o una nación destruida por un desastre natural. Un hijo enganchado a las drogas, enganchado a los vicios, al alcohol o a las cosas que lamentablemente hacen de su vida. Es Dios quien te sostiene, quien te levanta, quien te protege. Vuelvo a repetirlo, es Dios quien te protege, es Dios quien nos levanta. Esta vida es pasajera. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos creen que aquí en esta tierra es pasajera? ¿Cuántos viviremos? 90, 100, 80. Es temporal. Pero es necesario que aprendamos a vivirla en la paz de Dios. A vivirla en la paz de Dios. Claro, todas estas cosas que suceden, claro, crean en nosotros una cierta temor. Lo importante es que podamos asegurarnos nosotros de lo eterno, porque Dios ya pagó el rescate por tu vida. Pagó el rescate más valioso por ti a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene bajo todo control. Aleluya. No solo para los años que viva en esta tierra, sino para darte la eternidad. Wow. No tan solo, vuelvo a decir, para los años que te toca vivir en esta tierra, sino que Dios ya lo pagó para que vivamos una eternidad con Él. Yo no sé cuánto lo creen a esto, pero yo lo creo con todo mi corazón. Lo más hermoso de todo esto es que Él nos hizo su Hijo, que tú eres y yo soy hijo de Dios, pero no nos hizo para malcriarnos o concedernos todos los caprichos que muchas veces tenemos nosotros, sino para darnos un propósito de vida que trasciende. Un propósito de vida que trasciende. Cambia de la visión de lo que te sucede a tu alrededor. Todo hijo de Dios tiene ahora una misión en la tierra. Centrarte en los problemas solo te distrae de tu propósito. Cuando nosotros nos centramos en nuestros problemas, perdemos el propósito de Dios. Se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación para que hablemos acerca de Cristo. Por eso vamos a empezar los días los días sábados. A quienes no tienen esperanza. Nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así dice el apóstol Pablo
en medio de los problemas y las situaciones críticas, cuando las personas vean que no tenemos miedo, es ahí donde es el problema, sino que la paz de Dios está en nosotros, verán que tenemos algo que ellos necesitan. Hoy mucha gente necesita lo que nosotros hoy tenemos, si de verdad lo tenemos, si de verdad lo tienes en tu vida, si de verdad, así como lo proclamamos, esa paz. La paz no puede depender de otros, la paz depende de ti. Verán que tenemos lo que ellos necesitan. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Lo que ellos necesitan. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos al Señor en nuestra vida. El problema es que el miedo muchas veces nos ha gobernado. Y Dios nos dice una vez más, no tengas miedo. Hoy nuestra confianza tiene y debe de ser Él, ponerla en Él. No ponga tu confianza en cosas materiales, cosas que hoy están y mañana no están. Y no que quiera ser dramático, pero viene una situación en tu vida, una enfermedad, una catástrofe o lo que sea. ¿Dónde quedó todo eso? Y te perdiste la oportunidad de servirle a Dios, de amarle al Señor. No ponga las cosas en las cosas que son temporales, pongamos las cosas en las cosas que son eternas en nuestra vida. Enfoquémonos en la misión. ¿Sabes que eres el instrumento que Dios quiere usar para seguir anunciando la reconciliación de los hombres con Él? Como dije anteriormente, por eso dije que tenía relación lo que hablamos al principio. A veces creemos de que la gente que... ¿Sabe qué? Acá hay 3 iglesias, puede ser. 3 iglesias que tienen cartel de iglesia, ¿no? Como nosotros tenemos cartel de iglesia. Está en la iglesia de los hermanos que le dicen gitanos. Así los conocen, ¿eh? Los conocen. Está en la iglesia de los gitanos. Está en la iglesia de los hermanos rumanos. Esto no es peyorativo, ni es... Por favor, no lo tome así. Y después está la iglesia de los latinos, que somos nosotros. Sí, de verdad. Así nos reconocen. Pero ¿sabe qué? Como dije anteriormente, quizás son fortalezas que tenemos que romper nosotros, y primeramente yo. De creer de que un latino no puede evangelizar a un catalán. O sea, hay una misión. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Es que la gente pueda reconciliarse con Dios. Si aquí ve gente aquí, pero es el mayor gozo, la mayor alegría. Nos tiene que dar a nosotros. Cuando usted ve a una persona entrar a la iglesia. Le decía recién de que cuando cuando Jeremías escribe eso, no escribe únicamente de una parte de Lamentaciones como un canto de lloro, sino que después él, en el capítulo número 3, en el verso 55, ya voy tomando carrerilla para terminar, Lamentaciones capítulo 3, verso 55, dice así la palabra del Señor. Lamentaciones 3, 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová. Fíjese. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel más profunda. Este es el estado de ánimo de Jeremías. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Y lo más precioso de esto, que hay una declaración, dice, te acercaste el día que te invoqué. Quizás sea para muchos hoy el día que le invocas al Señor. Te acercaste el día en que te invoqué. Dijiste, ¿cómo dijo el Señor? Esa es la palabra que tenemos que llevarnos hoy a casa. No temas. Dile al que tienes al lado tuyo. Sé un vocero del Señor. Dile, no temas. Dile, no temas. Díselo, a ver, si es necesario, agárralo así y zamarréalo. No sé si te habían dicho. ¿Cómo se dice acá? Sacúdelo. Dile, no temas. Aleluya, no temas. Dice, te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Si te acercas a Dios, si nos acercamos a Dios, el Señor no nos va a dejar solos. El Señor no nos va a dejar avergonzados. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito Dios. Ponte de pie. Aleluya.
Dile al Señor, Señor, abogaste, Señor, aleluya. El Señor ha defendido nuestra vida, aleluya, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. El Señor nos ha redimido de toda maldición, aleluya. Bendito Dios, yo quiero que en esta mañana, ya falta unos minutos, no te pongas nervioso y céntrate en lo que vas a escuchar a continuación. Aleluya. Bendito Dios. Te acercaste a mi vida, Dios. Aleluya, te acercaste el día que te invoqué. Dijiste lo más maravilloso, y esa voz yo quiero que resuene, y le pido al Espíritu Santo que hable, que susurre a tu vida, que susurre a nuestros oídos, aleluya, y que sea claro, que sea preciso a la necesidad que tú tienes, a la necesidad que manifestamos. Y el Señor te dice, no temas, no temas. No temas en medio de las situaciones que vamos a vivir, aleluya, y no porque seamos profetas de la desesperanza, del miedo, sino que se pondrá la cosa cada vez más complicada. Pero el Señor nos dice, no temas, no temas, no temas, hijo mío, aleluya, porque el Señor es el que nos defiende. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, aleluya, redimiste mi vida, aleluya. El Señor nos ha redimido de todas las naciones, aleluya, de todo pueblo, aleluya. Es con su sangre preciosa nos ha traído redención para nuestra vida, aleluya. No es poca cosa, aleluya. El cielo invirtió, aleluya, lo más precioso que había, aleluya. Nos entregó a Jesús, nos entregó al Señor, aleluya, nos entregó, aleluya. Y el Señor es el que nos defiende, aleluya, aleluya. No te defiende ni el pastor ni la pastora, no te defiende nadie. Tú estás segura, estás por un amor, estás porque amas a la gente, estamos porque amamos a la gente. Y cuando amamos a la gente no tenemos que temer temor alguno, aleluya. Cuando tú quieres hacer el bien, cuando tú caminas en integridad, cuando caminamos en hacer la voluntad del Señor, cuando disponemos nuestra vida para honrar el nombre del Señor, veremos la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Veremos al Señor, aleluya, respondiendo sobre nosotros, abogando por nosotros, defendiéndonos el Señor, aleluya, aleluya. No tienes que defenderte con tus palabras, no tienes que defenderte, no tienes que desatar una guerra. Tienes que tener paz en tu corazón, aleluya, aleluya, de saber dónde estás parado, dónde estamos parados en Dios, aleluya. Para el justo, aleluya, para el justo todo lo que lo ve, aleluya, de otra óptica, aleluya. Para el puro todo es puro, para el puro todo es puro. A veces hay mucha gente que duda y hay gente que está ahí, parece que tiene el don de la sospecha. No existe el don de la sospecha en la Biblia, pero están sospechando y se cree que le van a, no sé qué quiere, que le están levantando un boicot. Para el puro todo es puro. Y cuando tú caminamos en eso, que el Señor nos ayude. No quiero quedarme con estos dos versículos. 2 Corintios 5:11, porque así habré terminado mi mensaje. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Se lo digo en la Nueva Traducción Viviente para que lo podamos entender mejor a este texto. Dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Esa es la exposición del apóstol Pablo. Me encanta esto, lo voy a volver a repetir. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Número 1, ante el Señor. Usted le sirve al Señor. Cuando usted sirve al Señor. Usted no sirve a hombre, sirve a Dios. Aunque nos servimos unos a los otros, nos ministramos los unos a los otros, nos bendecimos y nos servimos, claro que sí. Pero el principal motivo por el cual estamos en este lugar es el Señor. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos, diga trabajamos. Los que trabajan, los que no trabajan no diga trabajamos porque están mintiendo. Y no estoy hablando de un trabajo secular, sino que trabajamos en pos de la iglesia. Trabajamos en pos de la edificación del cuerpo de Cristo. En eso estoy refiriéndome.
Ahora, si tú te da lo mismo todo, trabajamos con esmero para persuadir a otros, no a los que están dentro, sino a otros. Dios sabe que somos sinceros, le decía el apóstol Pablo, y espero que ustedes también lo sepan. Eso es, para el puro, todo es puro. Para el puro, diga, para el puro, todo es puro. No hay maldad en su mente, en su corazón, no hay maldad. No está pensando de que le están haciendo, ¿no? Sino que está confiado. Aleluya. Huye el impío, dice la Biblia, sin que nadie lo persiga, mas el justo permanece firme como un león. Aleluya. No somos de lo que huimos. Aquí estamos para servir, para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Señor, gracias te damos, Señor, en este día, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Siendo la hora 13, Señor, de este día domingo, Dios, hoy recibimos esa palabra que viene de parte tuya, Señor. No temas, no temas. Aleluya. No tememos, Señor. Aleluya. No tenemos temor, Dios. Tenemos confianza en ti, Dios. Tenemos confianza, Señor. Aunque a veces, Dios, las situaciones, las circunstancias pueden que no sean favorables, Dios, pero confiamos en ti, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia, ayuda a mis hermanos. En cada situación, en cada conflicto, en cada problema, Dios, pon tu mano poderosa, Dios. Pon tu mano poderosa, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso y poderoso, inigualable, aquel que aboga por nosotros, aquel que defiende. Aleluya. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, el Rey de Gloria. A Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él. Aleluya, servimos y honramos. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gusta hacer esto. Por favor, espere. Ya vamos a aplaudir. Tome la mano de su hermano y bendiga a su hermano que tiene a su lado. Bendígalo, dile: Señor, bendice a mi hermano. En el nombre de Jesús. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Padre, que la palabra, Señor, pueda hacer eco en su vida, Dios. No temas, dile. Dile, no temas, no temas. Aleluya, no temas. Él aboga por ti. Él aboga por ti. Él aboga por ti. Él te defiende. Él es el que te ha redimido. La redención del Señor ha sido sobre tu vida. Aleluya. Él es el que te cuida. Es el que te protege siempre. Aleluya, aleluya. No estás hecho para quedarte en el lamento. No estamos hechos para quedarnos en las lamentaciones, en un canto de duelo fúnebre. Aleluya. Estamos hechos para estar en la alegría, en el gozo, en la felicidad. Aleluya, que el Espíritu Santo nos da. Aleluya. Gloria al Señor que vive. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, la alabanza por el siempre. Aleluya, aleluya. Celebramos a Cristo, celebramos a Cristo, celebramos al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Porque más poderoso es el que está con nosotros, aleluya, que el que está en el mundo. Es más poderoso que toda situación, que toda circunstancia. Aleluya. Veré el milagro. Diga, veré el milagro. Lo veré, lo veré, lo veré. Se corta en el nombre de Jesús. Toda maldición se corta en el nombre de Jesús. Decretamos juicio contra toda obra mala en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Contra todo aquello que hace tropezar a uno de tus pequeñitos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús y decretamos juicio, sentencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Somos más que vencedores en tu nombre.